Hola, hola, un saludo muy especial, bienvenidos a Sinergia Informativa. Este programa está hecho para personas inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Saludo muy especial, bienvenidos a este nuevo capítulo en el que la información política y administrativa es tan importante, en el que siempre estamos haciéndolos caer en la cuenta de que estar bien informados y bien formados en los programas, en los temas más bien político-administrativos, son temas que a ustedes y a mí, a todos los nuestros, a nuestra sociedad nos competen, porque las decisiones que se tomen a nivel político y administrativo siempre serán para impacto de nosotros y ojalá sea para beneficio de nosotros. Vamos a empezar con información. El presidente del Fondo Nacional del Ahorro, Augusto Posada Sánchez, dice que las tasas de interés para las familias de más escasos recursos del país o aquellas que ganan hasta 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes continúan con las tasas de interés de 0% real. ¿A qué se refiere Augusto Posada Sánchez? A que cuando una persona de estos estratos pretende tener una vivienda de interés prioritario, tendrá que pagar una tasa que está calculada con el VR más el 5%. Pero como el gobierno nacional les subsidia ese 5%, quiere decir que estas familias solamente pagan lo que aumente en la inflación. A eso se refiere Augusto Posada Sánchez con el 0% real en las tasas de interés, diciendo de esta manera que el Fondo Nacional del Ahorro sigue siendo la que tiene las tasas más competitivas del mercado financiero. El máximo jefe del Ejército de Liberación Nacional, ELN, Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gavino, recomendó que se creen unas mesas públicas y populares en las que las personas en general participen en el proceso de paz con esta guerrilla. Ha dicho Nicolás Rodríguez, alias Gavino, ha dicho que las organizaciones sociales no deben cejar en su participación en los procesos de paz y que tengan muy en claro que no se trata de llegar a la paz cuando se silencien los fusiles, se logrará cuando se llegue a la justicia social y a la equidad. El gobernador Luis Pérez Gutiérrez insistió en que Antioquia sigue teniendo las tasas de homicidios más bajas del presente año. Dice que bajó en un 7% el índice de homicidios en el departamento de Antioquia. En la ciudad de Medellín, este índice de homicidios sí aumentó en un 11%. En los otros 9 municipios del Valle de Aburrá, el descenso en la tasa de homicidios es del 18%. Sumados todos los índices, Antioquia sigue teniendo una muy buena tasa, por debajo del año pasado. En Consejo de Seguridad, el mismo gobernador de Antioquia se refirió al caso de Buriticá y dijo que ya se están cerrando hasta el momento 24 bocaminas y espera continuar con el proceso con la diligencia del alcalde de este municipio del occidente antioqueño. Después de 70 días en Buriticá, de presencia en Buriticá, dice el gobernador de Antioquia, no ha habido un solo homicidio, no ha habido una sola extorsión. Mejor dicho, los índices de criminalidad disminuyeron totalmente en este municipio. Y agradece a la Continental Gold que está comprometida con crear 1.500 empleos para los informales, mineros informales, y espera también asociar corporativamente a 19 grupos de estos mineros informales. Y terminamos diciendo que después de 4 semanas de paro, aún no hay acuerdo entre los camioneros y el gobierno nacional. El ministro de Transporte, Jorge Enrique Rojas Giraldo, les ha dicho a los transportadores que sean prudentes y que tengan en cuenta que las propuestas que les ha presentado el gobierno nacional buscan solucionar la problemática de los camioneros del país. Pero eso sí, que tengan también muy en claro que esas propuestas no pueden ir en contra de la competitividad del país.
Esta es Sinergia Informativa para personas inteligentes, interesantes y calificadas como ustedes y como nuestro invitado Rodolfo Correa. Él es abogado constitucionalista. Bienvenido, Rodolfo, a Sinergia Informativa. Roger, un placer estar aquí, como siempre, en compañía suya. Un periodista tan inteligente, tan interesante y tan calificado. Muchas gracias. No es la sociedad del mutuo elogio, no. Lo que pasa es que sí tenemos que hacer una esfuercita por tener más información sobre estos temas que nos interesan. Por ejemplo, hoy vamos a hablar de la Constitución de Colombia. A mí me apasiona la Constitución. Yo soy un periodista constitucionalista, diría cualquiera. A ese periodista le gusta hablar sobre la Constitución. Es porque a mí me ha parecido que esta Constitución ha sido verdaderamente garantista y ha defendido los derechos de los ciudadanos. Por eso me llama tanto la atención. ¿O no es así, Rodolfo Correa? Hombre, Roger, efectivamente la Constitución de 1991 trajo consigo unas grandes reformas. La Constitución del 91 le permitió a la gente sentirse iguales, Sí. que es muy importante. Es muy importante que la gente se sienta igual a los demás. Colombia ha sido históricamente una sociedad muy colonial, es decir, una sociedad en donde han existido castas, en donde han existido grupos cerrados, en donde el que nacía y era dueño de la hacienda era muchísimo más que el trabajador de la hacienda. Entonces, digamos que en ese sentido el país, a partir de la Constitución de 1991, avanzó y hoy tenemos una sociedad más incluyente. No una sociedad perfecta, por supuesto que no existe, pero sí una sociedad más incluyente. Se puede, digamos, que sentar tranquilamente una persona que presta el servicio doméstico en la casa de uno o un mayordomo que presta el servicio en la finca de uno. Se puede sentar de igual a igual. ¿En qué sentido? En que el mayordomo o la persona que presta el servicio doméstico puede decir patrón, si quiere decirle patrón, doctor, si quiere decirle doctor, don, como quiera, pero así, yo tengo mis derechos y esos derechos, a pesar de que usted sea patrón, doctor o don, debe respetármelos. Y eso es lo que precisamente le permite la Constitución Política de 1991, tema de hoy aquí en Sinergia Informativa. Vamos a unos mensajes y ya regresamos, porque recuerden, esta información política, administrativa y hoy, la que tiene que ver con la Constitución Política de Colombia, es de su interés. Volvemos a Sinergia Informativa. Bueno, entonces estamos hablando de la Constitución Política de 1991, estamos hablando de que en ella se habla de que Colombia es un Estado social de derecho y cuando se habla de social nos está dando un reconocimiento especial a nosotros los colombianos. La Constitución de 1886 era la de un Estado de derecho. Más importante la justicia, digámoslo así para que lo entendamos rápidamente, más importante las instituciones que los seres humanos. En esta nueva Constitución los seres humanos son muy importantes. Por eso es que los derechos fundamentales se convirtieron en esta nueva Constitución, en estos 25 años, en lo que es nuestro y lo que nosotros debemos defender a como de lugar. Uno de los problemas gravísimos que se ha suscitado en este país es el de los hacinamientos en las cárceles del país. 120.000 internos más o menos viviendo en unas situaciones muy deplorables. Ha habido mucho recurso ante la justicia solicitando que no se les violen derechos fundamentales como la vida, como la salud a los internos, pero no ha sido posible por una razón, porque sigue habiendo hacinamiento porque hay mucho interno y muy poquita cárcel. El gobernador de Antioquia sigue insistiendo que una forma de hacer realidad lo que la Constitución propone es construyendo más cárceles y habla de asociaciones público-privadas. O sea, si el gobierno no es capaz de hacer las cárceles solos, que lo haga entonces en apoyo con los privados. ¿Qué dice Luis Pérez Gutiérrez al respecto? En días pasados nosotros le habíamos enviado al señor presidente una carta sobre las preocupaciones con el sistema carcelario. Le manifestábamos que teníamos un exceso de cerca de 9.000 reclusos que estaban hacinados en las cárceles y le proponíamos que hiciéramos rápidamente una convocatoria
a asociaciones público-privadas para empezar a acabar este problema carcelario. Vamos a seguir sumando para que de parte del Consejo de Seguridad le solicitemos al Ministerio del Interior y al Ministerio de Justicia que también nos empiecen a resolver estas dificultades. Porque es imposible uno pedirle a un municipio, como lo quiere hacer el Gobierno Nacional, un municipio de quinta o sexta categoría, que estén aportando también recursos para sostener cárceles. No hay recursos para eso, y eso ha sido una tarea que es del Gobierno Nacional. Porque es muy fácil que la Constitución Política de Colombia diga que se debe garantizar la dignidad de los colombianos, pero si no hay la manera de hacerlo, Rodolfo Correa, pues imposible. O sea, no se puede quedar en letra muerta lo que esta Constitución tiene. Sí, por eso la Corte Constitucional, Roger, habla de inconstitucionalidad de las cosas. Ajá. ¿O le parece a usted qué importa? Inconstitucionalidad de las cosas. Del estado de las cosas. Sí. Es decir, que la inconstitucionalidad no se predica solo de las normas, sino también de la vida, Sí. de las condiciones de la vida. De hecho, hay una sentencia muy famosa de la Corte Constitucional donde declaró la inconstitucionalidad del estado de cosas en las cárceles. Ajá. Y le ordenó al Gobierno Nacional que tomara los correctivos necesarios para que se acabara con esa situación de inconstitucionalidad allí, en Sí, la vida, en sí, la realidad. Sí. Pero entonces para ello hay que actuar de manera efectiva por parte del Estado para que esa inconstitucionalidad de las cosas no persista. Por ejemplo, la propuesta de Luis Pérez, o sea, si el Estado no es capaz, entonces que se asocie con las entidades privadas. Sin embargo, las entidades privadas siempre están pensando en su bolsillo, en la rentabilidad económica, nunca están pensando del todo, como lo debería estar pensando el Estado, en el bienestar de la gente. Hombre, yo la verdad, Roger, he sido un estudioso de la historia nacional y a propósito del gobernador Luis Pérez, observo que Antioquia ha tenido muy buenos gobernadores, pero definitivamente no había tenido un gobernador tan visionario, un tan buen gobernador, tan comprometido con la sociedad, con la realidad, que Luis Pérez. Luis Pérez es un hombre que siempre está a la vanguardia y que, digamos, encarna el liderazgo del antioqueño de pura cepa. Precisamente esta iniciativa de decirle al gobierno, venga, aliémonos con los particulares y empecemos a construir cárceles administradas por ellos y que el gobierno le pague a los privados por cada preso que tenga una tarifa para que ellos también se interesen en construir las cárceles. Es decir, porque la gente puede decir, bueno, y a un particular, ¿qué negocio le podría salir de la cárcel? ¿Dónde está el negocio? Ajá. Y sí, efectivamente puede haber una fuente de ingreso para los particulares y hacerse empresa alrededor de eso. Como, por ejemplo, el departamento, en este caso la nación, el Estado en general, aportaría un recurso por cada preso que haya, sí, y a cambio de eso se construirían las cárceles. Es decir, el particular tiene la infraestructura carcelaria, la seguridad carcelaria y el Estado le paga por cada preso que reciba. Dicho. Es como pagar un peaje, digámoslo así. El particular construye las carreteras y luego explota a través de los peajes lo que se gastó y recupera lo que se gastó en la construcción de la carretera, porque la carretera no la construye el Estado, la construye un particular. Exactamente, pero en este modelo, digamos que el beneficio sería para toda la sociedad. Perfecto. ¿Por qué? Porque efectivamente se le va a mejorar las condiciones de vida a los presos y el Estado va a resolver su problema de hacinamiento y el particular recibirá un ingreso por cada preso que tenga. Bueno, volvamos al tema de la Constitución en general. 25 años se cumple desde el momento en que el país dijo, esta es la nueva carta política de Colombia. En estos 25 años, ¿qué es lo que a usted más le llama la atención de esta nueva Constitución, Rodolfo Correa? Hombre, Roger, en estos 25 años hay una cosa que me llama a mí capitalmente la atención. Sí. Es la posibilidad de que los ciudadanos seamos considerados todos iguales, ajá, que todos tengamos el mismo valor en la ley y ante las autoridades. Sí. Que no puede existir diferente trato entre los ciudadanos cuando van a recibir atención del Estado, sino que todos tenemos derecho a recibir la misma atención. Y entonces yo sé que ahí debe haber algún televidente, digamos, incrédulo que diga, sí, sobre todo. No, pero si no le dan la misma atención, usted tiene la posibilidad de ir a presentar una acción de tutela y un juez de la República le ordena al funcionario que le dé la misma atención. Eso es maravilloso. Es decir, tenemos
herramienta y la norma para que eso se vuelva realidad. Pero alguno me decía, incluso voy a decir el nombre, Norbey Valle, quien es periodista de Cosmoyo Noticias, me decía ahorita, pero lamentablemente se ha llegado al momento en que ya se está irrespetando el fallo a través de tutela a favor de esa persona que presentó la tutela. Sí, pero para eso existe el desacato, por ejemplo. Ajá. Y en ese caso mandan a prisión al funcionario que no cumpla lo ¿Y se está haciendo ordenado. cumplir eso? Por supuesto. O sea, que sigue siendo una tremenda herramienta. Por supuesto, diariamente hay muchos funcionarios que van a la cárcel a ser detenidos porque no cumplen un fallo de tutela. A mí me llama mucho la atención la posibilidad de la participación de la gente. Hoy, con esta Constitución, los colombianos tienen voz y voto, no solamente por ir a las urnas a elegir al presidente, al gobernador, al alcalde, a los concejales, a los diputados y a los ediles. No, es la posibilidad de participar en su bienestar. Pero ¿sabe por qué eso, Roger? Porque somos iguales. Ya. Porque solamente se le da la oportunidad de participar si se considera igual. Ya. Y al darse la oportunidad de participar y considerarse iguales, todos entendemos que lo público nos pertenece a todos. Perfecto. Él es Rodolfo Correa. Estamos hoy recurriendo a un tema que es maravilloso y espero que ustedes también lo tengan así en claro, porque es la Constitución que le marca el norte político a nuestro país y que nos dio a los colombianos una caracterización especial. Esa que dice Rodolfo Correa precisamente, nos puso en igualdad de condiciones a tomar decisiones y esas decisiones obviamente tienen que ver con el bienestar de nosotros. Vamos a unos mensajes y ya retornamos acá a Sinergia Informativa para usted que es inteligente, interesante y calificado. Veamos antes la frase, Rodolfo, para que la analicemos enseguida. Lo peor de parte de una sociedad manipulada por la política es ver a pobres defendiendo a ricos culpables de su pobreza. La peor parte de una sociedad manipulada por la política es ver a pobres defendiendo a ricos culpables de su pobreza. Rodolfo, ¿qué le suscita? Hombre, Roger, pues definitivamente cuando uno escucha estas frases, y en este caso de Paulo Coelho lo lleva a pensar mucho en nuestro país, ¿cómo es posible que haya gente que se oponga a la paz? Ajá. ¿Y cómo es posible que haya pobres oponiéndose a la paz? Sabiendo que a los pobres es a los que les toca poner la cuota más alta en esto. Mire, ¿qué es la guerra? La guerra es un acto en donde los pobres de un bando se enfrentan a los pobres de otro bando para defender los intereses de unos ricos que no están en ningún bando. Con eso ya lo dijo todo usted, Rodolfo. Ojalá le haya quedado bien en claro esa reflexión de Rodolfo Correa, porque yo pienso que nos toca, nos pellizca. Bueno, hablando de pellizcarnos, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se está pellizcando porque la situación de seguridad del municipio no ha sido la mejor en estos 6 meses de gobierno. ¿Y saben qué decisión tomó? Al principio recuerden ustedes que tomó la decisión de irse a meter a los barrios e ir a sacar a los delincuentes de las zonas céntricas, por ejemplo, de Medellín, en los parques, el Parque Berrío, el Parque Bolívar, la Plaza Botero, etcétera, y algunos barrios. Ahora ha tomado la decisión de conformar el Batallón de Operaciones Especiales Urbano y él supuestamente lo va a liderar. Veamos a Federico Gutiérrez. Que en los próximos días a la ciudad de Medellín, como lo pedimos desde los primeros días de enero, al gobierno nacional y al alto mando también militar, se incorporará a la ciudad el nuevo batallón de operaciones urbanas del ejército, donde son 160 hombres entrenados para combate urbano, que van dirigidamente detrás de estructuras de crimen organizado, pero bajo mando nuestro, desde la alcaldía y con trabajo articulado desde la policía. No va a haber un trabajo desarticulado y eso queda claro. Por supuesto que hay zonas de la ciudad donde históricamente, como ustedes saben, ha existido ese control territorial.
Rodolfo Correa, ¿usted qué piensa de esta decisión de Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín? Hombre, que muy acertado que el alcalde tome la iniciativa del candidato a la alcaldía de Medellín, Gabriel Jaime Rico. Recordemos que esto fue una idea original de Gabriel Jaime Rico cuando planteó los llamados bloques de búsqueda, Sí. es decir, una organización especial de las Fuerzas Armadas del país para perseguir a los cabecillas y desarticular las bandas criminales. Eso fue una idea que Gabriel Jaime Rico presentó y que inicialmente generó un gran shock, pero que mire que afortunadamente hay gobernantes que, superando ya la campaña política y los intereses personales, deciden tomar las ideas de otro para sacarlas adelante. Es muy positivo eso. Pensando en el bienestar de todos. La política debe tener ese principio, el interés general. Mi egoísmo no puede ir en contra de lo que genere bienestar para todos. Bueno, rápidamente, yo le menciono unos temitas de la nueva Constitución y usted me lo menciona de manera rápida, ¿qué le parece? El hecho de que esta nueva Constitución haya permitido el consumo de la dosis mínima de la droga o de alucinógenos. Eso no lo permitió la Constitución, lo permitió la Corte Constitucional. Sí. Lo que permitió la Constitución fue el libre desarrollo de la personalidad. Y en el marco del libre desarrollo de la personalidad, la Corte determinó que era pertinente dar la posibilidad de que el que quisiera consumir droga lo hiciera. Pero es que la Corte Constitucional, que se creó precisamente en esta nueva Constitución en el 1991, es la garante, la guarda de que lo que dice acá en la Constitución se vuelva realidad. A veces, y valiente gracia, pues, que diga el libre desarrollo de la personalidad y no se manifieste de maneras como esa. A veces, Roger, porque recuerde usted, por ejemplo, lo polémico de la decisión de la aprobación de la unión del matrimonio homosexual o Sí. homoparental. Sí. Exactamente, la Constitución dice que se permite que el matrimonio es entre hombre y mujer, y la Corte dijo, y también hombre y mujer. Sí, pero entonces ahí hay colisión de derechos. Entonces está el derecho a la familia, que dice pues clarito, entre las 41 reformas que ha tenido la Constitución en 25 años, pues todavía no se ha reformado el artículo 42, creo que es, Sí, 42. que habla de que la familia está conformada por hombre, mujer y demás. Pero está hablando en colisión de otros derechos que dan unas libertades especiales para que los seres humanos sean iguales, como usted dice. Igualdad de derecho a casarme con usted, si yo lo quiero a usted, aunque sea un hombre. Sí, esa es una posición, digamos, que en algunos casos las críticas que se da es que la Corte Constitucional ha excedido los mandatos constitucionales. Sí. Es decir, si yo lo nombro a usted guardián de una norma, usted no puede hacer que la norma diga lo que la norma no dice. Ya, el aborto, por ejemplo, se permite el aborto en tres, la Corte Constitucional también, en tres momentos. Si el bebé o el feto más bien tiene malformaciones, si está demostrado, si la madre fue violada o si la madre corre riesgo de perder su vida. Esa es otra excepción al principio de literalidad de la norma. Sí. La Corte Constitucional ha dicho que se garantiza el derecho a la vida, excepto en estos casos. Excepto en estos casos. Y la posibilidad, lo ha dicho la Corte Constitucional muy reciente, se define que el ser humano existe legalmente no desde el momento de la concepción, sino desde el momento en que nace. Ese es otro avance que ha dado la Constitución y que ha permitido a la Corte Constitucional que hable en esos términos. Ahí precisamente, yo creo que usted está de acuerdo, por lo que yo le estoy escuchando, usted está muy de acuerdo con algunas tesis del Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado. No. Estoy persiguiéndole. Por ejemplo, la lucha frontal del Procurador General de la Nación contra el aborto se le cae aquí con esta decisión de la Corte Constitucional. Sí, yo no estoy de acuerdo, digamos, políticamente con el procurador. Lo que pasa es que en mi condición de profesor de Derecho Constitucional estoy en el deber de advertir cuándo la norma permite una cosa y cuándo es una interpretación de la norma. Ajá. Bueno, y desde el punto de vista político, pasemos a unos temas pues ya más generales para ir redondeando el programa. El hecho de que primero se permita con la nueva Constitución que el bipartidismo, Partido Conservador, Partido Liberal se acabe y aparezca una gran cantidad de partidos y movimientos. Llegamos a 76 y luego hay que reformar para volver otra vez a poquitos partidos. Sí, claro, Roger, mire, es que hay una realidad. En 1991 la sociedad estaba agotada del modelo bipartidista en donde liberales y conservadores siempre se repartían la torta. Sí. En función de eso, el constituyente del 91 dijo, me vamos a dar la oportunidad a que todo el que quiera hacer política la haga. Ajá. Y en función de eso se abrió el abanico del pluripartidismo, Sí. con la gran sorpresa de que íbamos a terminar con más de 76 partidos. Eso en ninguna democracia seria existen 76 partidos. Y la gente dirá, ¿y por qué no existen 76 partidos en una democracia seria? Pues por una razón, porque el partido es un órgano sobre el cual recae responsabilidad política por las acciones de sus miembros. Lo que pasaba en Colombia era que cada quien montaba un garaje, hacía un partido político
hacía y deshacía y no había quien asumiera responsabilidades, como sí la asumen los partidos políticos. Por ejemplo, el Partido Liberal hasta hace poco apenas estaba pagando los costos del proceso 8000. Es decir, el Partido Liberal perdió su relevancia nacional fue por los efectos del proceso 8000 durante el gobierno de Ernesto Samper, y eso llevó a que el partido asumiera esa responsabilidad política y fuera castigado por la opinión. Entonces, con base en eso, posteriormente se dice, no, yo creo que es mejor que recapitulemos y volvamos a establecer una democracia de partido serio en donde existen 5 o 6 partidos fuertes sobre los cuales puede recaer responsabilidad. 20 segundos para que me diga la importancia de la Constitución de 1991 para fortalecer lo que estamos viviendo, un proceso de paz con grupos al margen de la ley, hoy con las FARC. Mire, esta es la Constitución de la Paz. Es la Constitución de la Paz porque su eje fundamental es la justicia social, primero que todo. Y en segundo lugar, porque es una Constitución que garantiza los derechos fundamentales y que garantiza el derecho de todos los ciudadanos a recibir un trato digno por parte del Estado. Además, específicamente consagra el derecho a la paz. Perfecto. Entonces, digamos que este es el marco jurídico perfecto para que pueda funcionar un proceso de paz. Excelente. Gracias a Rodolfo Correa, abogado constitucionalista, experto en el tema. Gracias por ayudarnos a, lo voy a decir tranquilamente, a degustar mucho más y ojalá a entender mucho más nuestra Constitución política de 1991. Hombre, Roger, siempre es un placer estar aquí en este programa tan agradable, tan ameno y con tan buena energía. A esta hora del día, que es el almuerzo, donde todo el mundo va a descansar y quiere sacar unos momenticos, qué mejor para estar bien informado. Muchísimas gracias a Rodolfo Correa. A esta hora del día, 1 de la tarde, también se puede ver a las 9:30 de la noche y 8 de la noche está Cosmovisión Noticias, y a las 8:30 de la noche nos cogió la noche. La diversión se vive en familia con Comodísimos. Comparte y disfruta la suavidad y el confort que te brinda el Memory Foam para dormir profundamente. Memory Foam, marca exclusiva de Comodísimos. Muchas gracias. ¿Y usted cómo durmió anoche? Comodísimo. Colchones comodísimos para dormir profundamente.